Bueno, vamos a empezar recordando que siempre ocupamos un cubo base, ¿sí? ¿Verdad? Para empezar a hacer nuestro ejercicio. Acá lo importante es saber cómo vamos a, eh, qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Si tengo una vista lateral de mi ejercicio, lo que vamos a hacer es redondear cada uno de las aristas, ¿sí? Y saber hasta dónde llega el radio en cada una de estas aristas. Ok, entonces vamos a empezar en esta parte de acá. Vamos a empezar con esta perspectiva. Y lo primero que les voy a pedir, porfa, es que eh, hagan donde el radio arranca y donde el radio termina en cada uno de los lados, ¿sí? Esto es con la idea de saber hasta dónde va a llegar la curva que vamos a generar, ¿ok? Entonces se vería algo así. Como les estaba diciendo, tal vez lo más importante del ejercicio es que podamos expresar claramente cómo va a ser las curvas, cómo son cada una de las curvas. Aquí varias cosas importantes. Eh, Vamos a empezar a trazar algunas líneas. Todas estas líneas que ustedes están viendo que estoy trazando es lo que conocemos como línea de construcción, ¿verdad? Que en el sketch nos va a servir para poder saber hasta dónde llegan los radios, las curvas, etcétera. Entonces aquí vamos a ir haciendo dos de una vez para tener una mayor claridad. Ok, empecemos con esta primera parte acá, ¿verdad? Vamos a empezar acá con ese primer radio y aquí lo importante es que sepamos cómo dicho radio se va a comportar, ¿sí? Cuando generamos los redondeos, ¿verdad? Que creo que todos primero hicieron su modelo 3D, vamos a ver que esa primera esquina va a lograr una curvatura de esta forma, ¿ok? Ahora viene parte del ejercicio interesante que son las partes que están atrás, las que no se ven. Aquí, ¿verdad? Es importante tener un orden y saber cómo vamos a ir redondeando cada uno de los lados. Ese primer radio se refiere a esta misma curva que acabamos de hacer y en la parte de atrás, ¿verdad? Esa línea que acabo de tirar por ahí, en la parte de atrás vamos a ver que hay un radio que se va a comportar de esta manera, ¿ok? Se va a hacer así. ¿Por qué? Porque luego va a haber otra, espero que me estén siguiendo, que es el radio de atrás, para luego terminar con la curva verdadera, ¿verdad? De esa forma. Ok, ya hicimos ese lado. Vamos a irlos haciendo también en este otro que he preparado rápidamente para tener esa claridad de curvas. Primero sabemos cómo van a ser las curvas de la primera arista que tenemos al frente, para luego empezar a ver cómo son esas curvas de atrás. Como les digo, lo interesante del ejercicio es poder sentir, es poder ver cómo se van a comportar estas curvas que al final son las que me van a generar ya todo el dibujo. ¿Qué les parece si hacemos ahora esta, de este lado? De la misma forma, vamos a empezar a redondear, ¿verdad? Uno de los primeros lados para luego empezar a construir cómo van a ser estas curvas. A mí me gusta, aunque no se vean, me gusta trazarlas. ¿Para qué? Para ir, como digo yo, sintiendo, ¿verdad? Cómo cambia el ángulo, cómo cambia la arista conforme se va redondeando. Entonces, cada vez que yo redondeo algo, voy a poder ir viendo, ya se los voy a hacer en detalle, para poder ir entendiendo cómo es la curva y cómo se va viendo la curva. Ahorita lo vamos a socar con otro. Ok, vamos a hacer ahora aquí la parte de abajo. En la parte de abajo, de la misma forma que hicimos vamos a primero generar la curva, ¿verdad? Donde ya vimos que termina el radio, para luego empezar a trazar
las otras curvas que vienen por la parte de abajo. Y aquí es donde se necesita poder observar y poder ver cómo son estas curvas que apenas se ven de cada una de esos filos. La idea, ¿sí?, es poder tener una visualización más clara de todo el ejercicio. Y uno muy interesante es esa esquina que acabo de señalar, porque aquí lo que voy a terminar de trazar las líneas guías. Aquí lo que vamos a hacer es entender que, por ejemplo, este primer fillet, ¿verdad?, viene acá y luego viene el otro que es de esta parte hacia abajo. O sea, esto es lo que vamos a alcanzar a ver. Aquí es lo interesante, ¿verdad? Muchas veces el dibujo nos puede quedar desproporcionado, pero ya podemos ir entendiendo cómo se generan las diferentes curvas del dibujo. Ahora intentemos hacerlo en la parte de atrás, que nos queda todavía la parte de atrás. Repito, recuerden siempre, ¿verdad?, trazar todas las líneas que necesitamos guías para saber cómo se va a comportar la curva y saber que esta curva, ¿verdad?, viene acá, luego viene otra para abajo y viene la de atrás que casi no se ve. Entonces esa no la voy a trazar, ¿verdad? Simplemente voy a trazar aquí una línea para ir viendo cómo me va a quedar la curva de atrás y ya me va quedando un poquito más claro cómo es. Me queda la de atrás. Esta de atrás es muy interesante porque uno pensaría que no se ve nada, ¿sí? Y importante señalar que tenemos que recordar que la curva sale de este punto. Recuerden, esta línea que estoy dibujando ahí no se ve, entre comillas, ¿verdad? O esta otra que baja para el otro lado tampoco se ve. Tal vez lo que vamos a alcanzar a ver es una pequeña curvita aquí arriba que es donde ya se cierra todo el dibujo, ¿ok? Por lo demás, todas las curvas ya están bien señaladas. Ok, hagamos un poquito aquí el ejercicio. Ya hice estas tres, voy a irme de la parte de abajo. Recuerden, aquí lo importante es empezar a poder ver, entre comillas, cómo se comportan las curvas, ¿verdad? Luego en un ejercicio de sketch sería muy interesante poder analizar más detenidamente cómo nacen, a dónde llegan cada una de estas curvas. Ok, tal vez voy a hacer por acá un detalle para que me entiendan mejor algunas. Primero voy a empezar con esa esquina. Entonces lo que voy a hacer es dibujar un poquito más grande esa arista y como les dije, las líneas guías de a dónde van a ser y a dónde va a terminar cada uno de los radios. ¿Ok? Listo. Entonces recordemos, primero es este redondeo, luego viene el redondeo de la izquierda y luego el redondeo de la derecha. Entonces, este es tal vez el más sencillo, el más fácil de ver, pero lo importante es entender qué es lo que está pasando acá. ¿Por qué? Porque si yo me vengo al de atrás, hagamos el ejercicio de uno de atrás, ¿sí? Lo que voy a hacer es a dibujar aquí un poquito más grande esa esquina trasera, ¿ok? Vamos a darle un poquito más de fuga para que se entienda mejor. Exactamente así. Esta esquina que acabo de dibujar, para que tengan una idea, es esta esquina, ¿ok? Entonces, de la misma forma, voy a empezar a trazar todas las líneas donde yo sé que muere el radio o arranca el radio, ¿ok? Esas son las visibles y voy a hacer ahí apenas que se vean las de la parte de atrás. Perdón, entonces, ahora sí. ¿Cuál es el primer radio que tengo que redondear? Valga la redundancia, es este radio de acá. ¿Ok? Recuerden, esto es esta parte de aquí. Listo, ya tengo esa. La segunda es la de atrás, que nace aquí y muere en este punto. O sea, va a ser una curva algo así. ¿Sí? Y la
tercera curva, la última que me falta, es la de abajo, que sería esto ya para redondear todo ese ángulo de abajo. ¿Qué hacemos? Como acabamos de redondear, recordemos que todavía hay material, entonces yo les recomiendo terminar, socar un poquito la curva ¿verdad? Para que se vea de dónde sale. ¿Listo? Bueno, voy a hacer una pantallita nueva a esta. Le voy a bajar un poquito la tonalidad, la voy a bajar un poquito. ¿Para qué? Para ya empezar a definir, ay, perdón, esta no era la herramienta que ocupo. Para empezar a ya definir, ¿verdad? Con un mejor trazo, lo que yo sé que ya se va a ver. ¿Ok? Entonces yo sé que eso se va a ver bien, esto se va a ver mucho mejor, esto se va a ver así. Ya de las curvas de atrás ya tengo claridad y ya sé qué es lo que se va a ver y qué no se va a ver, al igual que la parte de abajo, ¿verdad? Que a veces son las que más cuesta entenderlo, y de la misma forma la de los lados. ¿Ok? Este ejercicio es súper interesante de hacer para poder entender cómo se comportan los radios y cómo se visualizan los radios. ¿Sí? Bueno, ya tenemos casi todas terminadas. Voy a terminar aquí de generar algunas líneas a nivel de sketch. Recuerden que es un dibujo rápido que estamos haciendo, ¿verdad? No regla, ya vendrá la oportunidad de trabajar con regla. Ahorita son dibujos rápidos que me va a ayudar a entender mucho mejor cómo es la figura que ando buscando. Bueno, aquí una curvita por aquí, una línea por acá. Listo. Este es el volumen, ¿sí? O sea, es el volumen sin mucho detalle. ¿Verdad? Yo les pediría que por favor le hagan hatch, ¿verdad? Como hemos venido haciendo, algunas paredes que se ven más oscuras, simplemente para darle un sentido de volumen. Voy a darle un poquito de sombra aquí abajo para darle un cierre visual a la figura y para que se vea claramente a dónde lo estamos terminando. Sí, y obviamente, ¿verdad? Estas partes se pueden oscurecer un poquito más por la teoría de luz y sombra. La podemos hacer un hatch por ahí para que quede un poquito más claro. Listo, si desearan, ¿verdad? Pueden hacerle algunos detalles. Y este es rápidamente el ejercicio. Pudiéramos tirar algunas luces que van a fugar. Las sombras van a fugar con las mismas líneas, ¿verdad? Siempre recordando, dándole el carácter de redondeo en todas las aristas, para después nada más terminarlo con un hatch fuerte, continuo, que me va a ayudar a entender un poquito la profundidad del ejercicio. ¿Ok? Como les digo, este es un ejercicio rápido para entender. Aquí lo importante del ejercicio es poder entender cómo es el volumen, dónde arrancan las curvas, dónde mueren las curvas. Y entre más grande lo hagan, va a ser mejor. ¿Ok? Entonces ahí les dejo el video para que lo repasen, y si tienen cualquier duda, por favor avísenme, y mucha suerte con sus trazos.